Por primera vez, yo diría en los últimos 30 años, que hemos visto una posición de la Cámara de Comercio y de Industria de Haití radicalmente crítico frente a un gobierno. Una intervención internacional con tropas internacionales, que sea de las Naciones Unidas o que sea de los Estados Unidos, realmente sería totalmente inadecuado. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. El motivo de la entrevista de hoy tiene que ver con la situación del país hermano con el cual compartimos la isla, el país de Haití. La situación de inestabilidad, de violencia, la extensión en el tiempo de un gobierno interino que apenas ha podido hacer algunas cosas, no ha podido organizar un proceso electoral, por ejemplo. Hay una situación económica difícil. Muchos países están cerrando sus embajadas en Haití, y para que nos eche luz sobre lo que está ocurriendo y cómo podría un poco despejarse el camino hacia una solución, hemos invitado a Edwin Paraisón, que ustedes conocen, fue cónsul de Haití en República Dominicana, reside en República Dominicana desde hace muchos años, y es una persona que ha tratado siempre de conciliar entre ambos países. Bienvenido, Edwin. Muchas gracias, Gustavo. Un placer siempre estar aquí. Y Bueno, gracias también por el interés mantenido sobre el tema haitiano. no podemos dejar ese interés porque yo creo que es de bien para ambos países. Bien, después de lo que ocurrió en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los discursos, las explicaciones, las propuestas de algún tipo de ayuda o acompañamiento para que Haití logre resolver esta crisis, ¿cómo tú ves las cosas? Primero, ¿cómo tuviste el discurso del representante de ustedes en el Consejo de Seguridad? Grave. Sí, no, eso provocó reacciones a todos los niveles en Haití. Por primera vez, yo diría en los últimos 30 años, que hemos visto una posición de la Cámara de Comercio y de Industria de Haití radicalmente crítico frente a un gobierno. Eso no es, digamos, para mí, en mi memoria, es la primera vez que lo veo así. Cuando hablamos de la Cámara de Comercio, casi como hablar del CONEP aquí o la Asociación de Industria. Así es. Son las familias más ricas de Haití. Así es, sí. Muy conservadoras siempre. Exacto. Casi siempre, por cuestiones de sus intereses económicos, tratan de manejar las crisis con mucha prudencia. De hecho, ya habían tomado posición sobre la crisis hace apenas 3 semanas, donde publicaron un comunicado. Era la primera vez desde la instalación del gobierno de Ariel Henry que se habían pronunciado. Y su pronunciamiento se quedó muy corto porque ya que era su primera salida, se esperaba que pudieran haber aportado algo al debate sobre la crisis, pero hicieron consideraciones generales sin proponer acciones concretas. Y esta vez, pues, la posición o el discurso leído por el canciller haitiano, pues provocó una reacción duramente crítica de parte de la Cámara, pero también es toda la opinión pública en los medios de comunicación, en las redes sociales, y esto ha sido otro elemento que puede ser considerado como un irritante más en la crisis. No vamos a eternizarnos sobre un discurso o una declaración. Todo lo que sucedió en el Consejo de Seguridad, particularmente la posición crítica adoptada por el representante ruso y la misma posición de China, que son posiciones que van, yo diría, de acuerdo a todo lo que ha sido planteado por las organizaciones de la sociedad civil,
todo lo que hemos estado diciendo durante los últimos 2 o 3 años, lo encontramos en las posiciones críticas que tienen particularmente Rusia y China. Mucha gente podría decir que ellos tienen otros asuntos que están resolviendo. Está bien, pero sin embargo, son los únicos países dentro del Consejo que se han atrevido a, tienen los medios con que hacerlo, lo pueden hacer, no tienen que resguardar nada en cuanto a posicionarse claramente sobre la situación haitiana, criticando lo que sea la presencia de las Naciones Unidas a través del BINU. Antes de votar a favor de la continuación o de la prorrogación de la presencia del BINU, hace unos 2 o 3 meses, en otra reunión del Consejo, habían criticado también la acción o la inacción del BINU en Haití. Y esta vez aprovecharon la oportunidad para reforzar sus posiciones críticas y sobre todo diciendo que el acompañamiento que es necesario en Haití debe siempre tener en cuenta la soberanía nacional y que los actores externos, esto fue subrayado por el embajador ruso, los actores externos que realmente manejan, eso es lo que dijo sucintamente, es lo que dijo, que los actores externos que realmente manejan la política haitiana deben de volver a considerar su posición y salvaguardar y respetar la soberanía nacional haitiana. Y por eso vamos a seguir promoviendo, Gustavo, una solución interhaitiana. Se entiende que Haití necesita del acompañamiento internacional, de la comunidad internacional, pero ese acompañamiento debe tomar en cuenta las propuestas de salida a la crisis formuladas en Haití. No es posible que a esas alturas esos actores de la comunidad internacional no consideran seriamente esa propuesta del Grupo Montana. Sí, vamos a recordar un poco en qué consiste la propuesta, que ya lo hemos hablado aquí, y tú recientemente escribiste también sobre esa propuesta y lo que tú denominas una especie de gobierno dual. Así es. Sí, ¿en qué consiste la propuesta? Así es. Montana lo que ha buscado es tener un manejo de la crisis que sea lo más cercano posible a la Constitución. En la forma de gobierno que tenemos ahora es un gobierno con una sola cabeza, con el primer ministro que a la vez juega el papel de jefe de Estado. Pero además que no fue elegido ni nada tampoco. No fue elegido. O sea, no tiene legitimidad. Sí, y no tiene tampoco un órgano de control. Entonces el Grupo Montana ha previsto un órgano de control nombrado en consenso, personas notables de la sociedad haitiana, visto que no tenemos el Parlamento para hacer ese trabajo de control sobre el Ejecutivo. Y sería una especie de gobierno interino. Así es. Con unos mandatos claros. Sí. Es la misma hoja de ruta que tiene el primer ministro Ariel Henry, pero que no ha cumplido. Que no ha cumplido. Es casi la misma hoja de ruta, pero con un gobierno bicéfalo. Un presidente, un primer ministro y la formación de un comité, de un grupo que tendría el control serio, control estricto sobre las acciones, las ejecuciones de este Ejecutivo. Bien, vamos a una primera pausa, Edwin, y volvemos. Continuamos con Edwin Paraisón, hablando sobre la situación de Haití. Bueno, esa propuesta del Grupo de Montana, que recordamos lo de Montana porque ahí hay una diáspora haitiana importante, inclusive personas del mundo de los negocios, entre otros, uno lo ve y dice, bueno, esta es como la ruta ideal.
y sé que ha habido acogida dentro de Haití de organizaciones incluso religiosas, Más de mil, más de más de mil 1000. firmantes. ¿Qué estaría, digamos, frenando que se pueda acoger esta propuesta? Lo único que se ve es que es ese sector de la comunidad internacional que nunca ha querido apoyar las propuestas de salida de crisis o apoyar un movimiento político que sea auténticamente haitiano, que vaya a defender los intereses reales de la O sea, nación. que en este caso, si digamos la misma ONU o delegue en OEA o una comisión especial que salga y diga, señores, en Haití, pensamos que esta es una propuesta seria, viable, esto es lo que vamos a apoyar. Prácticamente le están diciendo a Ariel Henry, por favor, hágase a un lado, que de hecho él no tiene la legitimidad de ser elegido, y que estas personas que quieren el bien de Haití, sea lo que empiecen a trabajar para organizar la cosa. Sí. Pero claro, una vez instalado digamos, esa especie de gobierno interino, ese consejo de gobierno, necesitará otra cosa, Edwin. Supongo que además de ayuda económica para resolver problemas, necesitará una ayuda para el control De las bandas. de las bandas, Sí. porque si no le harán la vida imposible. Claro, esto ya está previsto un acompañamiento de tipo técnico, logístico, en cuanto a la formación de los policías, hasta en cuanto a un acompañamiento con hombres, con hombres militares, que puede provenir, y nosotros lo hemos dicho, que puede provenir de la misma diáspora haitiana. Tenemos en Canadá, en Estados Unidos, haitiano-americanos o canado-haitianos que han participado en conflictos bélicos a nivel O sea, que internacional. son del ejército Son del y han ejército. estado en los cascos azules y Sí, todo. sí, sí. Entonces se puede incorporar, y de hecho, en Cabo Haitiano, hace 2 meses, me encontré con 2 antiguos miembros de cuerpo de élite. Son haitiano-americanos que están dispuestos a aportar en caso de que se logre algún tipo de acuerdo entre los Estados Unidos y Haití para esos fines. Porque lo que se ha venido hablando en esos días, y especialmente aquí en la República Dominicana, eso ha tomado, yo diría, cierta importancia mediática, el asunto de una intervención en los asuntos, en la crisis, una intervención internacional con tropas internacionales, que sea de las Naciones Unidas o que sea de los Estados Unidos. Realmente sería totalmente inadecuado. Inadecuado por 2 razones, Gustavo. Primero, hemos tenido en el pasado recién, no estoy hablando de la ocupación americana del 1915, donde hubo un levantamiento o de un movimiento de resistencia bastante fuerte. No estoy hablando de ese momento histórico, estoy hablando de presencia norteamericana más reciente, como por ejemplo en el 1994, para restablecer la democracia en Haití. Aristide regresó con tropas americanas, eran, no me recuerdo, más de 12,000, pero eran un número importante de marines, de militares norteamericanos que vinieron para acompañar a Aristide para el restablecimiento del orden constitucional. Fueron bien recibidos, porque a nivel de la población se veía que esa acción iba en la misma dirección que los intereses de Haití. Iba para fortalecer la democracia, para fortalecer para la continuidad del orden constitucional. En el 2010 también hemos tenido una presencia militar de los Estados Unidos que tomaron control del aeropuerto, tomaron control de algunos sitios estratégicos cuando tuvimos el terremoto.
en el marco de una misión humanitaria. También hubo presencia de militares de otros países, de Canadá, de Argentina. Varios países aportaron a través digamos, es la labor social que hacen Sí, a veces no fueron los ejércitos. con cañones, no. No fueron con cañones. También fueron bien recibidos. Pero en esta oportunidad, frente a un gobierno impopular y frente a un régimen repudiado por la población, un régimen que la población entiende que su llegada al poder fue facilitado por ese sector de la comunidad internacional, y desde antes del asesinato del presidente Jovenel Moïse, la población estaba en las calles pidiendo la salida, no tan solo la salida de Moïse, sino es la salida, salir de ese régimen instalado por la comunidad internacional. Así que un acompañamiento, una intervención militar puede ser interpretado en Haití, o no que puede ser, va a ser interpretado en Haití como un apoyo a ese régimen repudiado. Y por tal razón va a traer algún tipo de surgimiento de movimiento de resistencia que pueden ser también hacia la República Dominicana difíciles de manejar. Porque de la misma manera que hay cierta inquietud de que las bandas vienen por acá, pero si hay algún movimiento de resistencia frente a las tropas internacionales o de Estados Unidos, entonces de seguro esto va a ser negativo para la paz insular, Es un primer elemento. El segundo elemento es que Haití y la República Dominicana en el 1874 firmamos un tratado, el Tratado de Paz y Amistad, Navegación y Extradición. En el artículo 3 de ese tratado, ambas partes se comprometieron a no promover, a no aceptar que uno de los dos lados sea controlado por una potencia extranjera. Porque, o sea, que no instale en su territorio a un enemigo del otro. Sí, pero que tampoco deje o promueva que en el territorio del otro, se instalen. Me parece que estamos diciendo lo mismo. Sí. Estamos diciendo yo entiendo mismo. perfectamente. Sí. Sí, República Dominicana no se ve bien que promueva, por ejemplo, una ocupación militar de Haití. Exactamente. De un tercer país, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, hay muchos sectores que están diciendo que no hay otra solución, los haitianos no nos podemos poner de acuerdo, y que pero las gangas, ¿quiénes los promovieron en Haití? ¿Quiénes los armaron? ¿Quiénes han dejado que las armas que alimentan esa violencia llegan hasta Haití? Las municiones, ¿cómo llegan hasta Haití? Teníamos casi 2 años diciéndolo también, que todo eso nos llega del sur de la Florida. Por fin, hace como 1 mes y medio, las autoridades americanas asumieron de que esto viene del sur de la Florida, de los puertos del sur de la Florida, y que van a hacer los esfuerzos necesarios para poder reducir a su más mínima expresión. Con los carteles de las drogas. La droga se produce en el sur de las Américas, pero sí, todos los reactivos de laboratorio, todas las armas, las lanchas rápidas, los aviones, no los fabrica Colombia, ni Venezuela, ni Perú. Se fabrican en Estados Unidos. Sí. Vamos a otra pausa y volvemos para que la gente entienda en el próximo segmento la diferencia que hay cuando hay movimientos de protesta en Haití. ¿Qué es lo que hacen las bandas y qué es lo que hace el movimiento de resistencia? Que yo creo que hay confusión en la gente. Muy bien. Vamos a la pausa. Continuamos con Edwin Paraizón. Bueno, ese es uno de los elementos de confusión, Edwin, que la gente piensa que cualquier protesta en las calles de Puerto Príncipe o de otras ciudades haitianas
todo es promovido y todo es controlado por las bandas. ¿Cuáles cosas hacen esas bandas armadas que son delincuentes, no son gente con ideología política? ¿Y cuáles cosas hace, digamos, la sociedad civil o los grupos de resistencia en Haití para distinguir las cosas? Bien, creo que para ilustrar muy bien lo que estamos diciendo, en los últimos movimientos de protesta que hemos tenido hace 2 semanas, bastante violentos, hemos visto en los últimos días, porque fueron durante toda una semana, pero en los últimos días apareció el actor principal, que es Barbecue. Sencillamente, se ha dicho, varias fuentes han dicho, que ha sido enviado para crear esa confusión. Para desacreditar el movimiento. Para desacreditar el movimiento. Ha sido enviado, ha sido pagado. Aunque él apareció después diciendo que eso es mentira, que no fue pagado y que hasta ahora mantiene bloqueada la entrada de la terminal la terminal de la gasolina. Sí, donde se descargan el gas, la gasolina, los combustibles. Así es. Entonces los camiones no pueden llegar hasta la terminal para poder asegurar la distribución en las bombas. Eso parece como una acción que expresa un desacuerdo con el aumento de los precios y crea una dificultad enorme en Haití. Efectivamente, crea una dificultad enorme. Posiblemente los grupos que forman parte del movimiento popular y otras organizaciones de la sociedad civil posiblemente no tendrían la capacidad logística en hacer lo que él está haciendo. No, porque ellos no están armados así. No están armados para hacerlo. Pero sin embargo, ya hay también un nivel de corrupción. Entonces hay gente que están entrando, tomando la gasolina para ir a vender en las calles. Así que lo que él está haciendo aparece como una operación de robo, una operación de es impedir el acceso para el propio uso de su banda criminal. Entonces hay que separar totalmente la lucha popular con las gangas que aparecen armados y hay un énfasis sobre esa figura. Y el énfasis sobre esa figura tiene que ver con la creación de una federación de gangas que fue apoyada, la creación de esa federación fue apoyada por la principal representante del secretario general de las Naciones Unidas en Haití, la señora Lalim, que hasta habló de esto en una reunión del Consejo de Seguridad. Porque entendían que ese era una especie de interlocutor. No, entendían, me parece, que esto entró mucho más en un esfuerzo que hizo en un momento dado Jovenel Moïse para el desarme. Y que para lograr desarmar para poder a los negociar, grupos, sí, decían, bueno, si están organizados es más vamos fácil. a organizarlos. Y que también se pensó en algún momento que organizándolos en una sola estructura pudieran obtener más informaciones sobre todos los grupos. Pero el resultado es totalmente lo contrario, totalmente lo contrario. Se ha fortalecido. Se ha fortalecido. Bien, entonces, si se acoge, que yo espero que se acoja, esa propuesta que tú has alentado y otros del grupo de Montana, ¿no? Los grupos populares, que no son las bandas, que están protagonizando protestas contra el incremento de los precios y una serie de cosas, ¿son tomados en cuenta? ¿Estarían de acuerdo? ¿Estarían sentados a la mesa también en ese gobierno de transición? Oh, sí, tal como les decía ahorita, hay más de 1000 representantes de los distintos grupos que conforman la sociedad haitiana. Y han hecho un esfuerzo, la gente del Grupo Montana han hecho ese gran esfuerzo en buscar representación de ciudades del interior
de grupos que también tienen incidencia en los rincones más lejanos del país, porque tenemos un problema serio en Haití por el hecho de que Puerto Príncipe se ha convertido en el único centro de decisión. Por eso a veces hablamos de la República de Puerto Príncipe, porque todo se concentra en Puerto Príncipe y no se toman en cuenta el punto de vista de ciudadanos, de organizaciones que están fuera de la capital. Pero se ha hecho ese esfuerzo. Y es importante también subrayar, Gustavo, que antes de poder producir este documento de propuesta de salida, trabajaron casi un año. Trabajaron la gente del Grupo Montana, trabajaron en debates, en talleres, casi un año. No es el fruto de una mente, de una persona, es un trabajo colectivo. Es un primer gran esfuerzo. No se había visto un esfuerzo así, un esfuerzo de diálogo interhaitiano que incorpora a todos los sectores de la nación. Por tal razón, insistimos en decir que cuando se habla de la incapacidad de los haitianos en ponernos de acuerdo, Montana es un desmentido evidente a esa tesis. Y es lamentable que lo han repetido tantas veces que aparece como una verdad. Es como cuando se decía para poder justificar la intervención en Irak, que había armas de destrucción masiva, que nunca aparecieron. Nunca aparecieron. No. Entonces, Haití tiene la capacidad de hacer un diálogo interno, un diálogo interhaitiano. De hecho, el Grupo Montana hizo el ejercicio de votar a un presidente, un primer ministro, Fritz Jean, un economista con mucho prestigio en Haití, que fue gobernador del Banco Central, salió como presidente en un voto democrático que se hizo, y un ex senador, un ex senador salió como primer ministro. Sí, yo recuerdo que se anunció que esa era una especie de propuesta de personas que podían encabezar ese nuevo gobierno. Sí. Bueno, lo que falta entonces es que de verdad, si de verdad la ONU y de verdad gobiernos que se dicen amigos de Haití quieren ayudar, deben apoyar ese esfuerzo, más que otra cosa. No pueden hacer nada en Haití sin tomar en cuenta esta propuesta de salida del Grupo Montana, sino sería imponer una solución externa. Que ya sabemos lo que pasa cuando se hace eso. Muchas gracias, Edwin. Con gusto. A ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.